Dios. Dios le bendiga una vez más, amado, cada uno de nosotros que se conecta con nosotros a través del Facebook Live. Alabado Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada nuestra vida. Le saluda su servidor, licenciado Pastor Luis Antonio Berrío Flores, pastor de la iglesia Unción de lo Alto aquí en la vecina ciudad de High, Texas, y también de igual manera para la gloria del Señor presbítero en este circuito, el circuito sureste, distrito oeste del Concilio de Asamblea Iglesia Cristiana. Alabado, esta noche tenemos una clase muy preciosa. Alabado Dios, damos gracias al Señor por su maestro, a nuestro hermano Juan, al cual le pedimos en el Señor que pase por aquí y ocupe su lugar. Alabado Dios. Gracias, Jesús. Qué lindo Señor, aleluya. Santo, santo eres Jesús. Glory. Aleluya. Alabado Dios. Gloria a tu nombre, Padre. Poderoso eres tú, mi Gloria a Dios. tu nombre, Señor. Gloria, alabado Dios. Él vive, alabado sea el Señor. Santo, Alabado santo Dios, eres. gracias. Aleluya. Vive Jehová. Te adoramos. Gloria a Dios. Amado, Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Para este día es la clase, el estudio bíblico número 12, que lleva como título La serpiente de bronce. Permiso. Qué lindo Dios, gracias, Señor. La serpiente de bronce, Cristo, el dador de la vida. Eso es. Aleluya. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. La base bíblica la encontramos en Números, capítulo 21, del 4 al 9, y Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, del verso 14 al 17. El objetivo de esta clase es evaluar la historia de la serpiente de bronce como muestra de la vida que Cristo nos da. Segundo, interiorizar la actitud que demanda el haber sido vivificado por la gracia de Cristo y aplicar la conducta cristiana, los principios bíblicos de la nueva vida de Cristo. En el pensamiento central, gloria a Jesús, en el pensamiento central dice que la serpiente de bronce levantada en el desierto es una clara representación de nuestra necesidad de salvación a través de Cristo. Y el texto áureo dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Gloria a Jesús. Leemos antifonalmente. Número 21, número 4 dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué no hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Santo. Santo es Dios, bendito sea. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel que en él cree No se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aleluya. Hay mucha información, amado. Y entre una cosa y la otra, podemos ver aquí cómo... ¿Dónde está? Vámonos al mapa. Cómo el pueblo de Israel llegó al punto donde llegan al monte Or. Y en este punto aquí vemos cómo el pueblo tuvo que pasar vicisitudes a causa de ellos mismos, amados. Vamos a darle aquí, porque entre una cosa y la otra vemos que en los escritos se menciona que en este punto de ese monte Aarón muere, que es el hermano de Moisés. Bien, en la actualidad esto es lo que tenemos de ese monte, del monte Or, que en su definición lo que significa es destrucción. Más adelante estaremos hablando sobre eso y entiendo que están tratando de ver algo blanco que se vea en la parte de arriba. Esto es más bien donde yacen los restos, o se dice que yacen los restos de Aarón, porque fue enterrado en ese punto. Bien, voy rapidito entre lo que dice la lectura de clase y tal vez hasta más adelante un poco, por lo mismo, porque es que hay mucha información. Dice que la presente lección deja ver que la paga del pecado es muerte. Entonces, la incredulidad es un pecado de muerte, pues pone en duda el poder de Dios para hacer cuanto quiere. La Escritura enseña que todo lo que... Gloria a Jesús. Que todo lo que quiere el Señor lo hace. En este caso vemos que el pueblo, entre todo lo que tuvo que caminar, porque si vamos a ver de un principio el mapa de donde ellos estaban, que salieron de Egipto, le era más fácil seguir la ruta más corta y más precisa, que era derecho. Pero por la desobediencia, las murmuraciones y todas estas cosas, pues los llevaron a tener que dar todas las vueltas que dieron, algo innecesario. Pero era parte del plan de Dios. Entonces también hablan que dentro de las circunstancias, ellos escarnecieron a Moisés como consecuencia de su ligero hablar. Y Dios envió juicio mortal. Entonces aquí estamos hablando de la serpiente. Hay dos tipos de serpientes. Déjame buscar la libreta un segundito. Hay dos tipos de serpientes que tanto los egipcios como los hebreos les tenían miedo, porque este tipo de serpiente los mordía y no era hasta pasadas las horas que ellos realmente empezaban a sentir la molestia, el dolor, el sufrimiento de esta mordida. De primera intención se les hincha el área donde la serpiente muerde, pero no se afecta hasta tanto pasa el tiempo, pasan las horas, que entonces que empieza el efecto de veneno para con el cuerpo de la persona, y por tanto pues llega al punto donde muere. Pero vemos también que Dios en su infinita misericordia tiene el plan hecho por completo. Gloria a Jesús. Y dice que Cristo es presentado en una serpiente hecha de bronce. Y la misma forma de aquella que mordían a los israelitas sería un tipo perfecto de Cristo. Recordamos que nuestro Salvador no conoció pecado por nosotros y fue hecho pecado. En la primera parte dice que Dios envió juicio de muerte al pueblo
por sus pecados. Y eso lo encontramos en Números, el capítulo 21, del 4 al 6. Ok, en el monte Or, dice que este monte en hebreo es Hor, que significa monte o cordillera de colinas que surgen hacia arriba. Or estaba situado en el Negev. Allí murió Aarón. Y eso lo encontramos en el número 33-38. El pueblo se desanima y es la forma verbal del hebreo katzar, y significa descolar o interrumpir, cegar, acortar, angustiar, estrecho o impaciente. El mar Rojo en este verso lo es Yam Sub, que significa mar de caña en hebreo y se refiere al Golfo de Acab. Él rodea la tierra de Edom hacia la ruta indirecta y el camino difícil del pueblo, y el pueblo se desanimó. Entonces los falsos maestros intentaban aliviar el camino intentan aliviar el camino y así forman creyentes débiles. Pero debemos seguir adelante, puesto que los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias. Dice que un arma letal del enemigo es el desánimo. Pero recordemos cómo Elías fue visitado por un ángel en medio de su desaliento y este lo esforzó a seguir. Y cuando Cristo estuvo en agonía en Getsemaní, vino un ángel del cielo para fortalecerlo. Y eso lo encontramos en Lucas 22:43. Debemos aprender a descansar en la fuerza del Señor en medio de nuestra debilidad. Aquí el PowerPoint nos está indicando de cómo el pueblo en múltiples ocasiones empezaron a, gloria a Jesús, empezaron a murmurar y a estar hablando lo que no debían contra Dios primeramente y contra Moisés. Gracias, Señor. Alabado Dios. Bendito Dios, aleluya. Y nunca debemos olvidar los beneficios que hemos recibido del Señor amado. En este caso, el pueblo, desde un principio estaba recibiendo beneficios, porque realmente, si de un principio el pueblo egipcio los hubiese querido eliminar, ya los hubiese eliminado. Pero no fue así, porque Dios tampoco se lo permitió. No empecé a eso. Cuando Moisés se presenta ante Faraón, ya él sabía que Faraón tenía el corazón endurecido porque Dios le dijo que iba a ser de esa manera. No es porque él quiso, no, es que Dios ya tenía un plan, un propósito del por qué iban a suceder las cosas. Gloria a Jesús. La Biblia nos advierte que la murmuración es pecado de muerte y debemos alejarnos de ello. La crisis espiritual les había hecho olvidar que Dios los había sacado en respuesta al clamor de ellos mismos. Entonces debemos saber que el Dios nuestro suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Permiso. Te adoramos y te glorificamos, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dice que cada desobediencia recibe justa retribución. Dios es un ser emocional. Él se aira, se reducía y se contrista. En este caso, reaccionó enojado con el pueblo por la falta de fe en él. Por tanto, trajo un juicio severo para enseñar también la importancia del temor al Señor. Y esto entonces nos lleva a que trae entonces las serpientes ardientes. Bien, que conllevan consecuencias y tienen veneno. Aquella primera serpiente se le conoce en la Biblia como la serpiente antigua y alude al diablo, que es Satanás.
Eso lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 12, verso 9. Los hijos de Dios debemos tener presente el pecado, que el pecado viene a nosotros por instigación del tentador, quien a manera de serpiente presenta el pecado como algo bueno. El enemigo siempre trata de desmentir a Dios respecto a lo mortífero del pecado. Pero el verso 6 evidencia que el pecado abre puertas legal al enemigo para matar espiritualmente al hombre. O sea, amado, usted no se puede dejar engañar por ningún aspecto, ni por lo que ve, ni por lo que oye. Alabado Porque Dios. el enemigo siempre está a la defensiva y no va a dejar escapar la oportunidad para hacerlo caer, tanto a usted como a mí. Y le puede poner 800 cosas en la cabeza, y cuando venimos a darnos cuenta, empezamos a murmurar, empezamos a mentir, empezamos a hacer cosas que realmente no le agradan a Dios. Y eso nos lleva a pecar en contra de Dios mismo. Y entonces nosotros, por desobedientes, perdemos la bendición. Eso fue lo que le pasó a Adán y Eva. Por ahí va a escuchar a la serpiente, que la serpiente le dijo, que Dios te dijo que no comieras. Mira, si te van a abrir se te van a abrir los ojos, vas a saber más que Dios. Y ahí fue donde... Nadie sabe. Fíjese, ese punto, en un momento dado, tanto José como yo estuvimos dialogando, y le digo que hay mucha información porque seguimos escudriñando la escritura y encontrábamos diferentes cosas que llevan a lo mismo. Entonces, la pregunta que nos hicimos, ¿es o no cierto, José? Que nos dijimos, ¿y si Adán le dice a Eva que no quiere comer del fruto? ¿Qué hubiese pasado? Esa es una muy buena pregunta. Pero ese no es el punto aquí en la clase ahora mismo. Aleluya. Okay. Además, la serpiente era un juicio divino por la incredulidad y murmuración del pueblo. En muchas partes del mundo la serpiente es símbolo de salud, pero para los israelitas, todo reptil que se arrastra sobre la tierra es considerado inmundo. Cuando habla aquí que menciona la salud, hoy por hoy vemos que tanto médicos como enfermeras usan una insignia que, si vamos a ver, está errónea. ¿Por qué está errónea? Porque se supone que es una serpiente. El bastón de Hermes. Gracias. En 1200 antes de Cristo aparece este personaje llamado Hermes, que él, para efectos de hacía sanación, o sea, parece que era médico y sanaba enfermos. Por tanto, él hizo un bastón donde entonces le enrolla una serpiente, y hoy por hoy, cuando vemos las ambulancias, muchas de ellas, usted ve que tiene una serpiente enroscada en un bastón. También está en el escudo azul que usan Los EMTs. Yeah. Exacto. Pero cuando usted mira la insignia que usa el médico o la enfermera o el mismo enfermero, es diferente, porque entonces usan la insignia que es 2 serpientes en un bastón con una ala. Esa insignia más bien es de comercio, pero para 1899, 1900 en adelante, los médicos empiezan a tomar como función de insignia esa insignia que realmente es del comercio, no es de los médicos. O sea, que cuando usted vea esa insignia, pues ya sabe identificar una de la otra. Entonces, volvemos acá. Debemos tener un sentido de gratitud a Cristo por la vida que nos ha dado
y pedir que nos guarde en santidad mientras transitamos el camino al cielo. Cuando se habla de la palabra ardiente, es el objetivo hebreo seraf, que significa estar o poner en fuego, encender, arder, asolar, cocer, incendiar, prender, quemar. Tiene el mismo sentido de serafín. Hasta es el sustantivo hebreo nes, que se traduce bandera o señal. Escarmiento, pendón, que viene de una raíz que significa brillar desde lejos, elevar un rayo o enaltecerlo. En el verso 7 demuestra que después de sufrir aquel juicio mortífero, el pueblo fue llamado a la cordura. Un ejemplo de ese mismo resultado fue el hijo pródigo, quien después de sufrir mucho por haber dejado a su padre, volvió en sí y regresó y pidió perdón. La expresión que sale de corazones arrepentidos es la del verso 7. Hemos pecado. En la Biblia, muchos hombres que pecaron supieron decir esa misma expresión. Entonces, Cristo nos instruye a pedir al Padre que perdone nuestras ofensas. Leyendo la clase, yendo para adelante y para atrás, en esta parte que les voy a mencionar, yo entiendo que el pueblo llegó al punto donde lo que estaban pidiendo es un aventón. En Puerto Rico le decimos cogiendo pon, no sé, en su país, hermano Darío. Aventón. Aventón. Ok. ¿Por qué me llama la atención? Porque dice que el pueblo le presenta la petición a Moisés y le piden que rogara a Dios por ello. La pregunta que yo me hago, ¿qué es más fácil? ¿Yo tener que ir o enviar un emisario? ¿Por qué lo digo? Porque ellos cuando estuvieron en Egipto, amado, estuvieron como esclavos y eran azotados y eran martirizados y imagínense lo peor, ellos lo tenían allí. Pero cuando estaban en Egipto, cada uno de ellos clamaba todos los días, día y noche, trabajando, comiendo, yo creo que hasta durmiendo, estaban orando y pidiéndole al Señor que los sacara de Egipto. Entonces, ¿cómo es posible que a esta altura que Dios envía un emisario, Dios envía una persona a que con unas instrucciones dadas por Dios los saque de Egipto, y ahora que están viendo la gloria de Dios manifestada en ellos mismos, están pidiendo pum? ¿En serio? Entonces van donde Moisés, que también lo tienen hasta la coronilla, con tanta murmuración, tanta habladuría, tanto señalamiento. Porque mire, la realidad es que Moisés no tiene culpa o no tuvo culpa de lo que aconteció y del por qué tuvieron que estar. Déjame ir otra vez al papá, perdonen, amable, porque es que hacia atrás. Gracias. ¿Tú tienes palas? Yes. Ahí tienes 25 pies. Mira, amado, perdón, pastor. Si de un principio, como comenté ahorita, estamos aquí, y cuando Dios nos saca, Dios saca al pueblo de Egipto, la ruta original tenía que ser de esta manera, así en línea recta hasta Canaán. Pero entonces, como son cabeza y coco, igual que nosotros, ya mismo les voy a decir el por qué. Entonces, Dios permite que salgan y empiezan a pasar, y cuando llegan al Mar Rojo, empiezan las murmuraciones.
que qué vamos a hacer, que si nos matan, que si nos dejan de matar, que 20 cosas, invénteselo usted en el aire, amado. Se abre el mar rojo, ellos pasan, y luego que pasan, le dan gracias al Señor, pero después vuelven a murmurar, porque me falta agua, me falta comida, me falta ropa. ¿Qué ropa, amado? Si aún hoy día Dios nos suple a nosotros hasta la vestimenta, que no se desgasta. Y todavía, hoy por hoy, amado, con el respeto del pastor y de la congregación, pero lo que voy a decir es cosa que es real, porque nosotros lo hemos hecho, nosotros, me estoy incluyendo yo soy el primero, que a la hora de la verdad también quiero coger pongo. Entonces voy donde el pastor, tengo esta condición, pastor, tengo esta necesidad, pastor, o si no agarramos a un hermano de la iglesia, a una hermana, a la misma pastora, a los oficiales, a los líderes de la iglesia. Entonces a la hora de la verdad le pedimos que nos ayuden a orar. Fantástico, eso está bien. Pero la pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo? Y yo espero que con esto no ofender a nadie, pero es que es real. A veces el pueblo se malacostumbra a las malas costumbres. Porque es lo que ven bien fácil. Exacto. O sea, nos vamos por la vía fácil. Vamos a hacerlo de esta manera. Moisés me sacó de Egipto, pues Moisés que se encargue de haberme sacado de Egipto. Exacto. No, ¿me permite un comentario? Sí. Yo estaba escuchando a una prima mía, que es sierva de Dios también, hablando que el ser humano, que Dios le suple y se queda, espiritualmente se queda encuevado. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué estamos haciendo realmente? No estamos haciendo nada. O sea, lo que se supone que nosotros hagamos, no lo hacemos. Pero pretendemos entonces que la feligresía de la iglesia y los líderes, los diáconos, los pastores, la oficialidad completa, sea entonces la que esté dando. No, ¿sabes? Ellos lo hacen, pero también se supone que nosotros lo hagamos. Pues si no lo hacemos, estamos entonces como ellos. Que el pastor se encargue de orar José, ve a hablar con el pastor y dile cuál es mi situación y me trae la contestación, que yo voy a estar en casa comiendo pocón porque estoy viendo el juego de baloncesto. Como dicen en Puerto Rico, vivir recostado. Sigue. Y vuelvo y les pido disculpas si yo espero no estar ofendiendo. No, Pero es la realidad. es la verdad. Perdón, así hoy en día. Es la verdad. Alza la mano. Y también, respectfully everyone, but it's the lack of patience of the people of Israel and some of us at times that puts us in situations like this, in a vicious cycle of sin and repent and so on and so forth. But we will not learn until we submit ourselves to the Lord and talk to Him face to face. Eso es With the así. situation. Moisés debía hacer una serpiente ardiente. El contexto deja claro que Moisés entendió por la palabra ardiente hacer la serpiente con el material de bronce, el cual es usado tipológicamente para hablarnos de los sufrimientos de Cristo. Entonces, esto es una clara definición tipológica de la fe en Cristo. La fe como medio para alcanzar la salvación es también el diseño de Dios. En esta parte vemos cómo las serpientes aparecen y están mordiendo al pueblo de Israel, a muchos de ellos. Gloria a Jesús. Y en esta parte podemos apreciar cómo entonces es que da lo sucedido, porque Dios, según te da Provisión. te da el castigo, también te da la solución del problema. Amén. Que no hay problema, lo que son situaciones.
Digo, al menos yo lo pienso así. Pastor, si es tan amable, denme una manita por acá. Te voy a levantar el acta, por favor. Déjame coger el micrófono para que... Gloria a Jesús. En este caso vemos cómo hay personas que, según la serpiente los está mordiendo, estas a su vez se entiende que están mirando hacia algún área. Y es así, porque entonces, según lo que las instrucciones que Dios le dio a Moisés, de que levantara un asta en un lugar bastante alto, para que entonces todo aquel que era mordido por la serpiente pudiera entonces tener la cura inmediata. Pero eso no queda ahí. Praise Jesus. Aleluya. Gloria a Jesús. Eso no queda ahí. Santo. Según están viendo la serpiente levantada o la serpiente de bronce levantada en el asta, pueden recibir la sanación. Así también es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Yes. Que entre la necesidad que nosotros tenemos, gloria a Jesús, de tener a Cristo en nuestros corazones, que en vez de mirar un acta vacía, veamos a la cruz donde Jesús fue muerto. Entonces ese acta nos lleva a que, según es levantada, es el precursor de la cruz de Cristo. Yes. Yes. Aleluya. Aleluya, santo. Gloria a Dios. Porque sin eso, amado, nosotros no estuviésemos aquí. Yes. Sí, cuando Jehová mandó a Moisés que pusiera a la serpiente en el asta, que todo el mundo lo viera desde lejos. Sí, no importa la distancia donde estuviese, la ibas a ver. La cruz del Calvario también estuvo alto, que todo el mundo veía la cruz cuando crucificaron a Cristo. Esa cruz se veía desde lejos también. Sí, porque esa era la idea. O sea, acuérdense que lo que pasaba en el Viejo Testamento y lo que pasó en este momento en el libro de Números fue el precursor y el señalamiento de lo que Jesús iba a pasar y iba a acontecer en la vida del pueblo de Israel, y no solo en ella, sino en la vida de aquellos que le creyesen. Por eso es que Juan 3:14 dice que si tú le crees, no es que le creas, porque no es en el futuro, no es en el pasado, es en el momento. Debes que creer que Jesús, que murió en la cruz del Calvario, llevó nuestros pecados. Aún lo más insignificante los llevó a la cruz del Calvario y nos dio el perdón, nos dio la salvación. Por sobre todas las cosas, nos sana porque derramó la sangre preciosa en la cruz del Calvario para el perdón y la sanación de nuestras vidas, especialmente de nuestras almas, porque es que andábamos perdidos, sin rumbo y sin fe. Ahora, claro está, esto conlleva una acción y usted tiene que poner su fe a funcionar, porque si usted no tiene fe y no cree, amado, mire, eso es como cuando usted va a querer ir a buscar un trabajo. Ok, yo le puedo abrir la puerta, pero mi hermano, si usted no se mueve, si usted no se levanta de la cama y vaya a hacer la gestión, usted va por fe, porque usted necesita el trabajo y Dios le va a abrir la puerta. Pero volvemos a lo mismo, no puede pretender quedarse en su casa viendo los muñequitos en la televisión. Yo espero no estar ofendiendo a nadie, pero es que yo estoy hablando lo que el Espíritu me dice. Porque fue como en un momento dado, cuando yo vi esa parte que le puse pidiendo pon. Yo iba para adelante, pero algo me decía, vuelve para atrás. Y volví y caí en la misma página. Y hablando con mi hermano José, yo le decía a José, pero es que es algo irónico. ¿Cómo es posible que ya casi terminando yo tenga que volver para atrás y caer en la misma página, en la misma estrofa?
Y hoy por hoy, amado, hoy por hoy, y aquel que me escucha por el Facebook Live, piénselo, amado, no siga pidiendo pon, haga su trabajo. Usted puede pedir ayuda, pero no puede dejar usted de hacer el trabajo que Dios le encomendó que hiciera. Santo. De Aleluya. orar por su familia, de orar por sus vecinos, de orar por aquellas vidas Eso en es. su trabajo, en la escuela, Aleluya. en la universidad, no importa donde usted está. Ahí es que usted debe que orar. Ahí es que usted debe que hacer la función. Nosotros podemos ayudarle, pero usted tiene que hacer su función también. Gloria a Jesús. Gracias, pastor. Es como decir, las batallas se pelean en las rodillas. Gracias. Gloria a Jesús. Sí, permiso. Sí, dígame. También con la serpiente de bronce, Dios envió a Moisés a sacar al pueblo de Egipto. Y mientras estaba bien, todo estaba bien, el pueblo estaba tranquilo. Cuando ya veía que se apretaba todo, entonces ahí se ponían rebeldes. Y ahí iban donde Moisés, y Moisés era el que pues, dice que arreglaba el asunto. Cuando Cristo vino a este mundo, andó en la tierra, llevó la palabra, y muchos lo siguieron. Pero ¿qué pasó? Cuando fue la cruz del Calvario, ¿quiénes estaban allí? El pueblo no lo siguió. Eso es así, amada. Y qué triste es que uno sabiendo que había personas que lo seguían y que a la hora de la verdad uno dice, pero ¿y dónde están? Y el único apóstol que estaba ahí era Juan también. Entonces, algo que me llama la atención, amado, porque estamos tocando del capítulo 4 del libro de Números en adelante. Pero lo que más me llama la atención es, y lo podemos ver, en el mismo capítulo 21, del primer verso al 3, y dice, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía a Israel por el camino de Atarín, peleó contra Israel y tomó de él prisionero. Entonces Israel hizo voto a Jehová. O sea, que el pueblo fue delante de la presencia del Señor. No fueron donde Moisés a darle queja, ni a estarle exigiendo nada. Fueron ellos mismos directamente donde la presencia de Jehová. Y dijo, y esto lo dijo el pueblo completo, si en efecto entregare este pueblo en mi mano, yo destruiré su ciudad. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Gloria a Jesús. Que Horma quiere decir en la traducción destrucción total. O sea, esto es como decir Sodoma y Gomorra. Se destruyó por completo. Allí no había piedra sobre piedra. Entonces, ¿cómo es posible? Es que Alabado Dios, aleluya. hay que tratar de entenderlo con pinza. Porque si en los primeros 3 versos el pueblo va ante la presencia del Señor y ora y clama y pide, y Dios permite que ellos liberten a los que se llevaron cautivos, se los llevaron presos en esta guerra, porque los cogieron de sorpresa. ¿Cómo es posible que entonces, después de esa situación, entonces empiezan otra vez a murmurar y echar para atrás? Y a decirle a Moisés, no, vete a hablar tú con Dios, y cuando venga, pues me dices qué es lo que hay. En serio. O sea, Alabado Dios. es algo que Alabado no Dios. se puede entender, amado. Gracias, Señor. Qué lindo. Gloria a Jesús. Santo eres tú. Dice en Juan 3:14, Jesús dice, como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ya ese punto lo hemos tocado. Pero desde la ley se dio evidencia que la gracia de Dios alcanzaría al hombre pecador
para darle vida a través de Cristo. Alabado. Y Cristo mismo es el cumplimiento de aquel tipo. A la vez que el verso deja ver que la muerte de Cristo levantado en una cruz era una necesidad. Era una necesidad. El pecado debía ser expiado por un Cordero Santo, sin mancha ni contaminación. Y Cristo es el Cordero de Dios, quien llevó sobre nuestros pecados, Sí, mi Señor, aleluya. sobre sí nuestros pecados. Glory. Yes. O sea, no hay que buscar más nada. Dios de un principio, cuando hizo todo lo que Él hizo con sus manos y lo que dijo que fuese y fue hecho, y entre ellos está el hombre y la mujer, Dios lo que quiere es que el ser humano se salve. No es que, ¿sabes? Él no pasó trabajo haciéndonos para que nosotros nos muramos. Porque esa es una realidad. Entonces le ponemos 20,000 peros al Señor. Alabado Dios. De que hoy no, porque mañana sí. Y no porque yo soy joven. O no, ya yo estoy viejo para eso. Mire, aquí no hay edades. Aquí no hay raza, no hay color, no hay idioma. O sea, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y por sobre todas las cosas, Él nos dio el libre albedrío. Y Él, como es un caballero, te hace así. Tú me dejas entrar hasta donde tú quieres que yo entre. Hasta la sala, pues yo entro para la sala. De la sala, pues yo no voy a ir al baño, tampoco me voy a meter mucho menos en la cocina. Ahora, si usted realmente le dice al Señor, Sí, mi Dios, aleluya. entra a todo mi corazón, Santo. mi hermano, yo le garantizo a usted, y a usted que me está escuchando por Facebook Live, que si usted hace esa decisión, usted hace la mejor decisión de su vida, Sí, mi Dios. entregando su vida a Cristo. Que van a venir situaciones, van a venir enfermedad. No estamos exentos de eso. Yo no le voy a vender un evangelio color de rosa, porque eso no existe. Porque la misma palabra dice que en el mundo vamos a tener aflicciones. Alabado Dios. Hoy estamos viviendo una aflicción, una pandemia que no sabemos ni cuándo se acaba. Y lo estamos viviendo el que le sirve al Señor y el que no. Pero es más gozoso servir al Señor Sí, y pasar esta aleluya. pandemia con el Señor que sin Yes. Él. Alabado Dios. Gloria a Aleluya. Dios, mi Dios, Bendito aleluya. Dios, así mismo es. Jesus, Gracias, aleluya. Señor, gracias, Dios. Cristo crucificado es el mensaje central de toda la Biblia. Y la piedra angular del Evangelio en el Nuevo Testamento. La salvación se hace posible cuando el pecador cree en el remedio que Dios ha provisto a través de Cristo. Pero un corazón creyente permite el acceso al precioso manantial de vida eterna que ofrece el Salvador. Porque volvemos a lo mismo, un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a rechazar, no lo desprecia. El Santo. camino de perdición o el de salvación. El mensaje del Evangelio tiene carácter radical. O sea, usted cuando toma la decisión, o es un sí o es un no. Pero no es un sí a media o no es un no tambaleando. Gloria a Dios. El carácter de un verdadero redimido debe reflejar agradecimiento al Señor por ofrecer una salvación tan grande. Entonces, Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, al grado de que lo vendieron como si fuera un esclavo, o mucho menos que un esclavo, por 30 denarios. Hello. Una persona que lo tiene todo, que tiene riqueza, lo dejó todo y vino a este mundo a padecer, a sufrir, para poder Alabado Dios. tener en carne propia lo que usted y yo estamos pasando hoy día. Alabado Dios. Porque Él lo pasó, Él lo vivió. Toda enfermedad que salga de aquí para adelante con todas estas pandemias y los nombres que le quieren poner, ya Jesús la sabe. Y Él las llevó todas en la cruz del Calvario. Oh, Dios. Póngale el nombre que usted quiera, ya Santo. eso está en la cruz del Calvario muerto. Porque Jesús derramó la sangre para eso. Gloria a Jesús. Yes. Santo es tu nombre, Jesús. Alabado. Le permitiste que fuera vendido a precio de esclavo, vituperado por sus enemigos,
enjuiciado injustamente, escarnecido por soldados despiadados y crucificado a mano de verdugos. Wow. La dádiva de Dios en su Hijo es el amor. Un amor que con más que tratemos de explicar, de buscarle sentido, mi hermano, no podemos explicarlo, porque sobrepasa todo entendimiento. Gloria a Jesús. Dios ama a todo hombre de toda condición, raza, pueblo, lengua y nación. O sea, aquí Él no tiene hijos preferidos, no tiene grupitos, porque en el cielo ni van a haber grupitos, ni va a haber nada de estas cosas. Que aquí en la tierra, donde quiera que uno va. No, porque como tú me caíste bien, pues tú eres mi pana y aquel no. En serio, no, porque es que yo no puedo ir a Alaska, porque como yo no sé cuál es el idioma allá, y allá lo que tienen son canguros, yo no sé qué es lo que tienen en Alaska, pues a mí no me interesa ir para allá. Pues yo estoy haciendo, amada, yo estoy acá especulando, perdón. Le di un patadón a la hermana Ramonita, perdón. Hay que llamar a la atención médica. Alabado. Pingüinos. Y esquimalito. Yo no sé si tiene esquimalito, Limber. La cosa es que Dios no hace acepción de personas. ¿Cómo entonces nosotros, que lo que tenemos es el amor de Jesús, decimos que tenemos el amor de Jesús en nuestras vidas? Entonces empezamos a rechazar, amado, con el respeto que usted se merece. Y la hermana por allá, que creo que es de Honduras. Manadori. De Honduras. Porque el hombre, el hermano es de México, yo no lo voy a saludar, le voy a dar de codo, porque la hermana es de Honduras, pues, en serio, no, al contrario. ¿Sabe qué? Yo estoy más que agradecido, porque cuando hablamos de las misiones, amado, y tenemos representación aquí de las banderas de casi todos los países, yo a veces me pongo a pensar y digo, wow, es más fácil ir a hablar del vecino que tener que montarme en un avión y arrancar yo no sé cuántas horas de camino para ir a México, para ir, ¿sabes? Hello. Entonces, está claro, Dios no hace excepción de personas, ni de raza, ni de color, ni de idioma. No importa el idioma que usted hable, después que usted le adora al Señor y usted lo reciba en su corazón, es la parte más importante. Gloria a Jesús. Entonces, el amor de Dios no es de palabras, sino de hecho y de verdad. Eso es. Cuando el amor a Dios está en nosotros, se constituye en un antídoto contra el pecado. Aleluya. Dios no dio a Cristo para condenar al mundo. Santo. Por tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso lo encontramos en Romanos 8:1. Jesús dijo que no vino a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Por el contrario, la última parte del verso 16 dice que el propósito de Dios es que el mundo sea salvo por Cristo, porque por eso fue que murió en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoro, mi Dios. Entonces, nos vamos al resumen. Después de haber escudriñado el hecho tipológico de la serpiente levantada en el desierto, debemos estar seguros que hemos hallado en Cristo plena salvación. La mente de los hijos de Dios debe estar llena del conocimiento de la palabra, a fin de estar arraigados y cimentados en Cristo y confirmados en la fe. Debemos llegar a tal madurez espiritual de modo que podamos decir como Pablo, yo sé a quién he creído. Cuando así es nuestra fe, entonces nuestra actitud espiritual es correcta y tenemos un sentido justo de gratitud hacia el Señor. Dios nos dio la vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gloria a Jesús. Debemos cultivar una actitud de amor al Señor por esa gracia suya para con nosotros. Entonces la conducta de un verdadero creyente debe ser el reflejo de la vida misma
que Dios le ha dado en su Hijo. El mundo necesita oír el Evangelio, pero también verlo reflejado en los que profesan la vocación cristiana. Debemos orar al Señor que nos permita dar un buen testimonio de Él, a fin de que todos glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Y vamos a las preguntas. ¿Cómo le llamó el pueblo al pan que Dios le había dado y a qué pan se referían? Ángel. No, ¿Cómo le llamó el pueblo al pan que Dios le había dado? hermana. Dice, le llamó pan liviano y sin duda se referían al maná que Dios les daba diariamente. Que de hecho, en uno de los puntos que no lo toqué, el pueblo llegó a tal extremo que teniendo alimento, dijeron que el pan que tenían era demasiado liviano, que ese pan era mejor dárselo a los niños, porque los adultos y los ancianos, en este caso los que estaban haciendo función de soldados, necesitaban comer algo más sólido, porque ese pan realmente no los abastecía. Mire hasta donde llegó Cristo amado, Señor, ten misericordia. Hasta donde llegó la poca vergüenza del mismo pueblo de Israel, rechazando la bendición. Usted sabe que ese pan era el pan que comían los ángeles en el cielo, en serio. Y usted está criticando y está diciendo que eso no le sirve, no le abastece. Ay, Cristo amado. Ellos dijeron que tenía que su alma tenía fastidio de ese pan tan liviano. En español y en la calle estamos hastiados de esa porquería. Exacto. Sí. Pero No era porque no tenían alimento. Lo que pasa es que no querían eso. Eran dos cosas totalmente diferentes. Alabado La Dios. segunda pregunta. ¿Qué otro juicio severo de Dios vino sobre Israel a causa de su pecado, hermano Darío? Cuando se abrió la tierra y se los tragaron. Eso es así. ¿Cuál fue la reacción del pueblo ante el juicio de la serpiente? ¿Y qué hizo Moisés, Mana Ramonita? muchachos, ellos se dolieron, se arrepintieron y fueron donde Moisés, mira, tú nos metiste en este lío, pero fueron bien sutiles. Fueron como la serpiente. Pide a Dios por nosotros. Gloria a eso. ¿Dónde desapareció la provisión de gracia divina frente al pecado del pueblo? Carlos. Vino de la serpiente de bronce. El que lo mirara, pues, salía sanado. Okay. ¿Cómo debe conducirse un creyente que ha sido beneficiado con la vida de Dios? José. Debemos tener una conducta de pureza y de santidad ante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Bueno, hasta aquí mi parte. Sí, dígame, pastora. Volviendo nuevamente atrás, Ajá. yo le puse aquí pecado. El pueblo habló contra el Señor y contra Moisés. Después vino el castigo. El castigo del Señor envía serpientes abrasadoras contra el pueblo. Después vino la conversión. El pueblo reconoce el pecado e implora la intercesión a Moisés. Y después viene la salvación. El Señor ordena a Moisés la salvación de una serpiente de bronce. Cuando mira esta picado la serpiente, mira a la serpiente y lo cura. Eso es así, eso es amén. Pero tuvieron que haber pasado lo que pasó innecesariamente, porque a fin de cuentas el castigo fue buscado. Como diríamos allá en el campo en Puerto Rico, fue buscado porque de un principio están viendo que Dios los está alimentando, que Dios los está protegiendo, que Dios, o sea, tanto de día como de noche, el Señor está en la presencia del Señor está ahí vidente, o sea, está, wow, o sea, hay que estar allí. Alabado Dios. Y todo fue porque tuvieron que darle una vuelta más larga alrededor de Edom. Sí,
Porque era todo. Moisés envió emisarios en 2 ocasiones pidiendo que les dejara pasar, pero los edomitas dijeron que no, que por allí no tenían que pasar. Y ellos, Entonces, ahí fue que vino entonces el comportamiento de nene chiquito. Exacto, porque tuvieron que dar una vuelta más grande. Eso no fue culpa de Moisés, porque Moisés no es el dueño de la tierra por donde ellos querían pasar. Es decir, que el pueblo era masoquista. Yo no diría tanto así, pero pues. Así lo pienso. El pueblo era llorón. Porque se le daban las cosas en la mano y después se le gastaba y querían más. Yo lo voy a simplificar. De otro. El pueblo actuó inconformemente Llorón. para con lo que Dios de un principio estaba haciendo con ellos. Pastor con nosotros. Porque el pueblo estaba pidiendo que lo sacaran de Egipto. Y le dan esa oportunidad de sacarlo de Egipto. Alabado Dios tenga cuidado. Por eso es que dije de un principio, cuando ellos están en Egipto, todo, adultos, niños, ancianos, hasta los animales, ayunaban, oraban, ¿qué más hacían? Para que entonces Alabado sea tu nombre. Dios lo sacara de ahí. Una vez Dios lo saca, entonces ellos toman una actitud negativa. Como hoy en día, el hombre está en pecado. El pecado trae consecuencias, como dice, la paga del pecado es muerte. Tienes la solución en las manos de buscar a Cristo. Vienes a Cristo. Pero verdaderamente viniste a Cristo, porque si volviste atrás, no viniste a Cristo de corazón. Tienes que venir con un corazón contrito y humillado. De Exacto. obediencia. Exacto. Porque si no, nuevamente el castigo puede venir peor. Amén. Pastor. Qué bueno el Señor, alabado Dios, preciosa esta lección, amado, alabado sea el Señor. Y se le añade más, se daña, alabado sea el Señor, bien explícita. De igual manera, la próxima que tendremos, la número 13, cada una de estas lecciones, este semestre, lo que conlleva la tipología, alabado Dios, tipo ¿de quién? De Cristo, de lo que habría de ser, alabado sea el Señor. El problema del pueblo de Israel siempre ha sido, hermanos, siempre que Jesús, al Señor mismo. Primeramente, el profeta Isaías dio lo siguiente, la palabra de Dios, inspirada. Mirad a mí todos los términos de la tierra. Así dijo el Señor al pueblo, a las naciones. Pero los hombres hoy en día siguen que apartando y alejando su mirada de quién? Del autor y el dador de la vida. El pueblo de Israel, el Señor lo llamó. ¿Cómo lo llamó? Además de que eran rebeldes, eran duros de cerviz. Ese es el nombre. Duros de cerviz. Duros de cerviz, cabeciduro. Así también hoy en día, no tan solamente el pueblo de Israel, aquel pueblo con la promesa, sino también el pueblo de Dios, la iglesia que tenemos promesa. En la casa del Señor hay una bendición, hermanos. Se recibe a través de Facebook la lección, la instrucción. Alabado Dios, pero el que tiene la oportunidad y no llega a la casa del Señor, está despreciando, como hizo aquel pueblo de Israel, y tomando el pan que el Señor le da. Fíjese. Cierta ocasión, una sierva, el Señor le reveló de que había un pueblo que vivía hastiado de recibir la enseñanza de la palabra del Señor. Y qué triste, hermano, Santo. cuando los hombres toman esa posición. Que Dios le bendiga una vez más. Gracias por haberse conectado junto a nosotros a recibir la lección esta noche. Alabado Dios, la cual esperamos que haya sido de bendición para su vida. De igual manera para con nosotros. Y si tuviera alguna pregunta, alabado Dios, nos la puede dejar saber a través del inbox de la iglesia también. Alabado sea el Señor. O su comentario, que también nosotros se la contestaremos la próxima semana con la ayuda de nuestro Señor. Ahora vamos a entrar nosotros al informe. Alabado Dios, de la escuela bíblica. Es un informe interno y por eso nos queremos despedir y dejarlos aquí. Dios les continúe bendiciendo.